O soy yo o se pegó. Se pegó. Mudo. Ah, yo pensé que era yo. Yo creo que va a ser mejor cerrar y volver a abrir. Ok, Yo entonces también creí todos que era yo, pero salgámonos para eso. salgan. Debe ser en internet. Debe tener mala señal. Ujú. Eh, Rap Benjamín, estaba hablando Chema, pero como que se le cortó, se le quedó pegado y estamos esperando a Chemita otra vez. Estoy en otra charla y estoy grabando. Pero Chema ya llega allí. ¿Listo? O si no, me esperan, cancelamos y me esperan una hora que termine una charla que estoy por otro lado. Bueno, Bueno, maestro. Bueno, bajémonos todos, ¿Está bien? esperemos a Chemita que vuelva a llamar otra vez. De pronto fue que a Chema se le desactivó el internet, mientras que él se vuelve a reconectar, pues formémonos un diálogo entre nosotros para hacer ameno este momento. Personalmente agradecido con Cachén porque he tenido este privilegio de acercarme a él. Soy nuevo en este camino porque hará unos 3 meses, 4 meses comencé a estudiar Torah y qué maravilloso, qué cambio tan enorme he tenido en mi vida. Para mí esto es precioso, es lo máximo. Eh, Quisiera que nos presentáramos. Mi nombre es Álvaro Carrascal, tengo 68 años, pero con un alma joven, lleno de esperanza, de poderme acercar al Eterno.
Hola, ¿qué tal, hermanos? Los escucho. Estoy trabajando, pero los escucho. Muchas bendiciones. Shalom, hermanos. Para que sepan, parece que Chemita tuvo un ligero problemita, entonces estamos esperando a que Chema haga la llamada nuevamente para todos estar en la clase. Y si no, entre una hora, el rap hace la clase. Entonces, para que todos estemos pendientes a eso, que leemos por lo menos una horita y colguemos la llamada para que resolvan los pequeños problemas. Me imagino que fue que a Chema se le cayó el internet. Está molestando mucho. A mí aquí también. Nosotros estamos en Colombia. Y está muy débil la red. Sí me escuchan mis estimados. Baruch Hashem, ¿me escuchan? Baruch Hashem, hermano. Amén, amén, amén. Se me había caído el internet, no se había caído, sino que se desconectó el router y por eso quedó así la llamada. Pero decía que quería yo proyectarle un pequeño video con relación a la vida de Isaías y con relación a lo que él había hecho para que así pudiéramos avanzar sobre el tema. Yo le dije compartir la pantalla, necesito que ustedes por favor me digan si se ve el video y se oye, si se ve y se oye para que así podamos seguir. Pues no lo vemos ni a usted, yo no lo veo ni a usted, hermano. No, yo voy a compartir la pantalla ahorita. Dice aquí, déjame ver. ¿Se ve el video? ¿Sí lo ven? Sí, hermano, usted ya es todo un profesional. Ya se vieron las imágenes ahí de lee la Biblia. El libro del profeta Isaías. Isaías vivió en Jerusalén durante la segunda mitad. Por favor, si lo oyen, ¿lo oyen? Sí, señor, Chemita. Perfecto. Bueno, coloquen la pantalla en grande. Ahí usted le da la pantalla donde se está transmitiendo, colóquela en grande y para que pueda ver el resumen de lo que es el libro de Isaías. Sí, ya lo hicimos. Vale, voy a seguir. El periodo del reino de Israel, y él habló a nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Primero que nada, él habló un mensaje sobre el juicio de Dios. Les advirtió a los líderes corruptos de Israel que su rebelión contra el pacto de Dios tendría un alto costo, que Dios usaría los grandes imperios, el de Asiria y después el de Babilonia, para traer su juicio sobre Jerusalén si persistían en la idolatría y la opresión al pobre. Pero ese anuncio estaba combinado con un mensaje de esperanza. Isaías creía profundamente que Dios cumpliría un día todas sus promesas del pacto, que Dios enviaría a un rey del linaje de David para establecer el reino de Dios. Recuerda 2 de Samuel 7. Que él guiaría a Israel a la obediencia a todas las leyes del pacto que se hicieron en el monte Sinaí. Recuerda Éxodo capítulo 19. Y todo esto sería para que la bendición y la salvación de Dios fluyeran hacia todas las naciones, como Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12. Y esta es la esperanza que movió a Isaías a levantar la voz contra la corrupción y la idolatría de Israel en su tiempo. Ahora, el libro tiene un diseño literario bastante complejo, pero hay una manera sencilla de ver cómo encaja todo junto. Los capítulos del 1 al 39 contienen 3 grandes secciones que desarrollan la advertencia de juicio de Isaías a Israel. Y todo culmina en un evento señalado al final del capítulo 39, la caída de Jerusalén y el exilio del pueblo en Babilonia.
Pero en los capítulos del 1 al 39 también hay un mensaje de esperanza, de que después del exilio, todas las promesas del pacto de Dios se cumplirían. Y en los capítulos del 40 al 66 retoman esa promesa de esperanza y la desarrollan más. En este video solo nos enfocaremos en los capítulos 1 al 39. La primera sección principal se enfoca en la visión de juicio y de esperanza de Isaías para Jerusalén. Y comienza conforme Isaías acusa a los líderes de la ciudad de rebeldía contra el pacto, idolatría e injusticia. Y Dios dice que Él juzgará a la ciudad enviando a las naciones a conquistar a Israel. Isaías dice que esto será como un fuego purificador que acabará con todo lo que es indigno en Israel para crear una nueva Jerusalén que esté poblada por un remanente que se ha arrepentido y regresado a Dios. E Isaías dice que entonces será cuando el reino de Dios vendrá y todas las naciones vendrán al templo en Jerusalén y aprenderán de la justicia de Dios, produciendo un tiempo de paz universal y armonía. Ahora, esta narrativa básica del juicio sobre la vieja Jerusalén, purificándola en una nueva Jerusalén, será repetida una y otra vez a lo largo del libro, siendo cada vez más detallada. Entonces, en el centro de esta sección, tenemos la gran visión de Isaías. Dios sentado en su trono en el templo, y Él está rodeado por estas criaturas celestiales que están exclamando que Dios es santo, santo, santo. E Isaías de repente se da cuenta de lo corruptos que son él y su pueblo, Israel. Y él está convencido de que va a ser destruido por la santidad de Dios, pero no es así. La santidad de Dios en la forma de un carbón encendido viene y lo quema, pero no para destruirlo, más bien lo purifica de su pecado. Y conforme Isaías medita en esta extraña experiencia, Dios lo envía a realizar una tarea muy difícil. Él debe seguir anunciando el juicio venidero. Pero debido a que Israel ha llegado al punto sin retorno, sus advertencias tendrán un efecto paradójico y endurecerán al pueblo. Pero Isaías debe confiar en el plan de Dios. Israel va a ser cortado como un árbol y abandonado como un tronco en el campo. Y ese tronco será quemado y calcinado. Pero después de toda esa quemazón, Dios dice que ese tocón ardiente es una semilla santa que sobrevivirá para el futuro. Es una pequeña señal de esperanza. Pero, ¿quién o qué es esa semilla santa? El resto de la sección ofrece una respuesta. Isaías confronta a Acaz, un descendiente de David y rey de Jerusalén, y anuncia su caída. Dios dice que es el gran imperio de Asiria quien primero derribará a Jerusalén y devastará la tierra, pero hay esperanza. Por la promesa de Dios a David, después de esta destrucción, Él enviará un nuevo rey llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y el reino de Emanuel liberará al pueblo de Dios de los imperios violentos y opresores. E Isaías describe a este rey venidero como un retoño nuevo que surgirá del viejo tronco de la familia de David. Y este rey es la semilla santa del capítulo 6, y el rey será empoderado por el Espíritu de Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén y traer justicia para los pobres. Y todas las naciones buscarán la guía de este rey mesiánico. Su reino transformará toda la creación trayendo paz. Ahora, terminamos los capítulos del 1 al 12 con un entendimiento bastante bueno del mensaje de juicio y de esperanza de Isaías. Pero, ¿cuándo sucederá todo esto? Isaías vio otro imperio levantándose después de Asiria, y este es Babilonia, quien también atacaría a Jerusalén, y de hecho tendría éxito en destruirla. Y eso nos lleva a las siguientes secciones del libro. Primero tenemos una gran colección de poemas que exploran el juicio de Dios y la esperanza para las naciones. Se nos enseña primero que nada sobre la caída de Babilonia y de los vecinos de Israel. Isaías podía ver que el poder mundial de Asiria sería un día reemplazado por el imperio de Babilonia, una nación todavía más destructiva y arrogante. Y los reyes de Babilonia decían que eran más grandes que todos los otros dioses, así que Dios promete hacer caer a Babilonia. Y no solo Babilonia, Isaías nombra a los vecinos de Israel, acusándolos a todos de la misma clase de orgullo e injusticia, y predice su ruina eventual. Pero recuerda, para Isaías, el juicio de Dios nunca es la última palabra, ni para Israel ni para las naciones. Y eso nos lleva a la siguiente sección, que es una serie de poemas que cuentan la historia de dos ciudades.
Está la ciudad enaltecida, que se ha exaltado a sí misma por encima de Dios y se ha vuelto corrupta e injusta. La ciudad es un arquetipo de la humanidad rebelde y se describe con un lenguaje que se toma prestado de las descripciones anteriores de Isaías de Jerusalén, Asiria y Babilonia, puestas todas juntas. Esta ciudad está destinada a la ruina y un día será reemplazada por la nueva Jerusalén, donde Dios reina como rey sobre una humanidad redimida, proveniente de todas las naciones, y no hay más muerte o sufrimiento. Estos capítulos son el clímax de esa sección y muestran cómo el mensaje de Isaías apunta mucho más allá de su tiempo. Era un mensaje para todos los que están esperando que Dios traiga justicia sobre los reinos violentos y opresores, y que traiga su reino de justicia, paz y amor sanador. La siguiente sección regresa el enfoque al ascenso y al descenso de Jerusalén. Y primero encontramos un conjunto de poemas donde Isaías acusa a los líderes de Jerusalén de volverse a Egipto para obtener protección militar contra Asiria. Él sabe que ese tiro le saldrá por la culata, e Isaías dice que solo confiar en Dios y el arrepentimiento puede salvarlos ahora, lo que se ilustra con la historia del ascenso de Ezequías, rey de Jerusalén. Justo como predijo Isaías, los ejércitos asirios vienen e intentan atacar la ciudad. Así que Ezequías se humilla delante de Dios y ora por liberación divina, y la ciudad es salvada milagrosamente de un día para otro. Pero el ascenso de Ezequías es seguido inmediatamente por su caída. Él recibe a una delegación de Babilonia e intenta impresionarlos al mostrarles los tesoros, el templo y los palacios de Jerusalén. Es claramente un esfuerzo para hacer otra alianza política para recibir protección. Isaías se entera y confronta a Ezequías por su necedad. Él predice que este aliado un día lo traicionará y regresará como enemigo para conquistar Jerusalén. Y sabemos por Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25, que Isaías tenía razón. Más de 100 años después, Babilonia traicionaría a Jerusalén, vendría y destruiría la ciudad, su templo, y llevaría a los israelitas en exilio a Babilonia. Y así, todas las advertencias de juicio divino de Isaías, en los capítulos del 1 al 39, llevan hasta este momento. Se demuestra que él es un verdadero profeta, porque todo sucedió como él dijo. Pero recuerda que el propósito del juicio de Dios era purificar Jerusalén y traer la semilla santa y el reino mesiánico sobre todas las naciones. Y esa es la esperanza que se explora en la siguiente parte del libro. Pero por ahora, de eso tratan los capítulos 1 al 39 de Isaías. Baruch Hashem, Baruch Hashem, vamos a escuchar el otro video que termina aquí, por favor. Este es la terminación. El libro del profeta Isaías. En el primer video exploramos los capítulos 1 al 39, que fue el mensaje de juicio y esperanza de Isaías para Jerusalén. Él acusó a los líderes de Israel de rebelión contra Dios y dijo que a través de Asiria y luego de Babilonia, el reino de Israel sería derribado en una acción del juicio de Dios. Así que el capítulo 39 concluyó con Isaías prediciendo la caída de Jerusalén y el exilio en Babilonia. Y 100 años después de Isaías, tristemente, todo esto vino a suceder. Pero la esperanza más grande de Isaías era una nueva y purificada Jerusalén, donde el reino de Dios sería restaurado a través del rey mesiánico venidero y todas las naciones serían unidas en paz. Así que los capítulos del 40 en adelante exploran esta gran esperanza. La primera sección principal de los capítulos 40 al 48 abren con un anuncio de esperanza y consuelo para Israel. Se le dice al pueblo que el exilio en Babilonia ha terminado y que el pecado de Israel ha sido tratado. Una nueva era está comenzando. Así que todos deben regresar a casa en Jerusalén, donde Dios mismo traerá su reino y todas las naciones verán su gloria. Ahora, detengámonos un momento porque este anuncio inicial hace que surja una gran pregunta. ¿Quién está diciendo todo esto? ¿La voz de quién estamos escuchando en estas palabras de esperanza? La perspectiva del profeta en estos capítulos es la de alguien que está viviendo después del exilio. En otras palabras, en el tiempo descrito por Esdras Nehemías. Pero Isaías murió 150 años antes que todo eso. Así que, ¿qué se supone que entendamos con todo esto?
Bueno, hay muchos que piensan que todavía es Isaías hablando en su propia época, pero que ha sido transportado proféticamente, por así decirlo, 200 años hacia el futuro, y que le está hablando a las generaciones futuras como si el exilio hubiera pasado. Sin embargo, el mismo libro de Isaías nos da algunas pistas de que probablemente algo más está sucediendo. En los capítulos 8, 29 y 30, se nos dice que después de que Isaías fue rechazado por los líderes de Israel, él escribió y selló en un rollo todos sus mensajes de juicio y esperanza, y que se los pasó a sus discípulos como testigos de los días que vendrían. Eventualmente, Isaías murió esperando que Dios vindicara sus palabras. Ahora, recuerda, los capítulos del 1 al 39 fueron diseñados para mostrarnos que las predicciones de juicio de Isaías fueron cumplidas en el exilio. Él es un verdadero profeta. Así que, después de que el exilio ha terminado, los discípulos de Isaías, quienes han atesorado sus palabras por tanto tiempo, abren el rollo y comienzan a aplicar sus palabras de esperanza a su propia época. Así que, desde esta perspectiva, el libro de Isaías consiste en esa primera colección de las palabras de Isaías, como también de las escrituras de sus discípulos proféticos, que Dios usa para extender el mensaje de esperanza de Isaías a las generaciones futuras. Cualquiera que sea tu perspectiva, todos están de acuerdo en que estos capítulos están anunciando que la esperanza futura ha llegado, que Dios está cumpliendo las promesas proféticas de Isaías. Así que el profeta espera que Israel responda, convirtiéndose en siervos de Dios. Esto es, que después de experimentar la justicia y misericordia de Dios a través de la historia, comiencen a compartir con las naciones quién es verdaderamente Dios. Pero eso no es lo que está sucediendo. En lugar de dar testimonio a las naciones, Israel se está quejando y aún acusando a Dios. Ellos dicen, el Señor no pone atención a nuestros problemas. De hecho, está ignorando nuestra causa. El exilio en Babilonia, de forma entendible, ha provocado que Israel pierda la fe en su Dios. Quiero decir, quizá Él no es tan poderoso. Quizá los dioses de Babilonia son más grandes que nuestro Dios. Así que el resto de estos capítulos, del 41 al 47, están diseñados como si fueran una escena de juicio. Dios está respondiendo a estas dudas y acusaciones con los siguientes argumentos. Primeramente, Él les dice que el exilio a Babilonia no fue causado por una negligencia divina. Más bien, fue divinamente orquestado como un juicio por el pecado de Israel. Y segundo, fue por causa de Israel que Dios levantó a Persia para conquistar a Babilonia, para que pudieran regresar a casa, cumpliendo así las palabras de Isaías. Así que la conclusión correcta a la que Israel debería llegar es que su Dios es el rey de la historia, no los ídolos de las naciones. En la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro, el rey de Persia, Israel debería ver la mano de Dios obrando y, por tanto, convertirse en sus siervos, diciéndole a las naciones quién es Él. Pero para el final de este juicio, en el capítulo 48, nos encontramos con que Israel es tan rebelde y dura de corazón como sus ancestros. Así que Dios los descalifica como sus siervos, pero Dios todavía está en la misión de bendecir a las naciones. De manera que el profeta dice que Dios hará algo nuevo para resolver este problema, lo que nos lleva a la siguiente sección, del 49 al 55. Se nos presenta una figura llamada el siervo de Dios, quien cumplirá la misión de Dios y hará lo que Israel no ha podido hacer. Dios le da a su siervo el título Israel y lo envía a una misión para, primero que nada, restaurar al pueblo de Israel de vuelta a su Dios, pero, en segundo lugar, convertirse en la luz de Dios a las naciones. Y se nos dice que este siervo es empoderado por el Espíritu de Dios para anunciar las buenas nuevas y llevar el reino de Dios a todas las naciones. Suena justo como el rey mesiánico de los capítulos 9 y 11, pero luego se nos dice la forma sorprendente en que el siervo traerá el reino de Dios. Él será rechazado, golpeado y al final asesinado por su propio pueblo. En realidad, mientras está siendo acusado y sentenciado a muerte, está muriendo por el pecado de su propio pueblo. El profeta dice que la muerte del siervo es un sacrificio de expiación por la maldad y rebelión del pueblo. Y luego, después de su muerte, de repente, el siervo está vivo otra vez. Y escuchamos que, por su muerte, Él proveyó un camino para hacer justas a las personas. Esto es, para ponerlos en una relación correcta con Dios.
Así que esta sección concluye describiendo dos maneras en que las personas pueden responder al siervo. Algunos responderán con humildad y se volverán de sus pecados y aceptarán lo que el siervo de Dios hizo a su favor. Estas personas son llamados los siervos y también la semilla. Recuerda la semilla santa del capítulo 6. Estos son los que experimentarán la bendición del reino mesiánico, pero hay otros a los que simplemente se les llama los impíos. Ellos rechazan tanto al siervo como a sus siervos, lo que nos lleva a la sección final del libro, del capítulo 56 al 66, donde los siervos heredan el reino de Dios. Estos capítulos están hermosamente diseñados con una simetría que une a todos los temas del libro. Justo en el centro están 3 hermosos poemas que describen cómo el siervo empoderado por el Espíritu está anunciando las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres. Y él reafirma todas las promesas de esperanza que vimos en este libro. La nueva Jerusalén, habitada por los siervos de Dios, será el lugar desde donde la justicia, la misericordia y la bendición de Dios fluirán hacia todas las naciones del mundo. Y rodeando estos poemas están 2 largas oraciones de arrepentimiento, donde los siervos confiesan el pecado de Israel y se lamentan de toda la maldad que ven en el mundo que les rodea. Así que le piden a Dios que los perdone y que su reino venga aquí a la tierra en la misma forma como está en el cielo. Ahora, en cada lado de estas oraciones se encuentran colecciones de más poemas que contrastan el destino de los siervos con el de los impíos que los persiguen. Dios dice que traerá su justicia sobre todos los que contaminan su buen mundo con maldad, egoísmo e idolatría, y que los excluirá de su ciudad para siempre. Pero los siervos, aquellos que son humildes delante de Dios y quienes se arrepienten y reconocen su propia maldad, estos son perdonados. Y ellos heredarán la nueva Jerusalén, la cual descubrimos que es una imagen de esta creación completamente renovada, donde la muerte y el sufrimiento se han ido para siempre. Y esto nos lleva al marco externo de esta parte del libro. En este mundo renovado por el reino de Dios, personas de todas las naciones son invitadas a venir y a unirse a los siervos de la familia del pacto de Dios, de modo que todos puedan conocer a su Creador y Redentor. Y así, el libro de Isaías termina con una visión muy grande del cumplimiento de todas las promesas del pacto de Dios. A través del sufriente rey siervo, Dios crea una familia del pacto proveniente de todas las naciones, quienes esperan la esperanza de la justicia de Dios mediante una creación renovada, donde el reino de Dios finalmente viene a la tierra como existe en el cielo. Y esa es la muy poderosa esperanza del libro de Isaías. Baruch Hashem, mi estimado, quería mostrarle esta participación y hacer con relación a lo que acabamos de ver. Quería mostrarle esta ilustración porque lo que hemos hablado acerca de lo que era un profeta, pues lo vemos resumido aquí. Isaías no solamente profetizó en su época, en su tiempo, sino que habló de la destrucción y de la conquista que iban a hacer los enemigos de Israel. Pero no solamente eso, sino que el libro de Isaías se traslada a los tiempos futuros y habla de una restauración, de esta restauración de los nuevos siervos que vivirán en la tierra que se les prometió, pero ya en una transformación, ya dentro de un concepto totalmente distinto. Entonces, como pudimos ver dado cuenta, tomo como referencia Isaías porque te lleva a ese Mashiach que estaba por venir. Entonces, básicamente, el libro de Isaías es una confirmación exacta, porque fíjese, después de muerto Isaías, los escritos que había dejado, pues estaban confirmando punto por punto el cumplimiento de lo que él había anunciado y ya había muerto. Entonces, esto es lo que garantiza, esto es lo que ratifica a un verdadero profeta. ¿Por qué? Porque inmediatamente, aunque el profeta muera, la palabra que da el profeta se sigue cumpliendo. Entonces, dentro de este orden de ideas, yo creo que todos nosotros tenemos que entender bien claro que los naví, los profetas, tenían la inspiración divina, y esa inspiración divina, sus palabras
trascendían a través del tiempo. Quiere decir que aunque el profeta moría, fíjese que Isaías te habla de la tierra nueva y del cielo nuevo, te habla de una transformación que tiene que haber en el corazón de la persona. Pero la transformación que habla Isaías no es después de la muerte, como muchos piensan, yo me muero e inmediatamente soy transformado. No, la transformación que habla Isaías es una transformación de la mente, del corazón, del alma, como estamos hablando con relación a lo que es la transformación de la vasija. Entonces, ¿quién más que Isaías, que está hablando de un problema en el presente, un problema en el futuro y en los tiempos venideros con relación a lo que era el Mashiach? Sin embargo, muchos han interpretado mal el contexto de lo que es Isaías. Y hay interpretaciones de personas que narran que en el capítulo 7 del libro de Isaías, cuando habla del Emanuel, muchos lo relacionan con Yeshua y dicen que Yeshua es el Emanuel del capítulo 7 de Isaías, y ahí no aplica para Emanuel. Ahí no aplica, perdón, para Yeshua, no aplica este texto bíblico porque se está sacando fuera de contexto. El Emanuel que habla Isaías lo dice muy claramente quién es el Emanuel, y en el capítulo 9 de Isaías pues vemos y dice y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, pero ahí tampoco se refiere a Yeshua. Entonces agarran estos pasajes para llevarlo a Yeshua, para darle una aplicación a Yeshua, pero aquí no lo dice. No dice el texto bíblico que Emanuel sea Yeshua. Además, la interpretación que da aquí en el texto bíblico, en la Torah, en el Taná, dice una muchacha joven, no dice virgen. Acuérdate que dentro del contexto en el hebreo hay tres palabras que dan connotación de lo que es una virgen: Alma, Nará y Betulá. Entonces, cuando se habla de la Virgen en cuanto a la esposa de José, de la madre de Yeshua, ahí sí habla de virgen como tal, pero acá no te habla de una virgen que no ha conocido varón, sino de una mujer joven. Acuérdate que dentro del contexto de virgen, lo que es alma, pues significaba esto: una mujer que no había conocido varón. Una nará era una muchacha que había conocido hombres, que sexualmente hablando, pero estaba dentro del rango de edades que es entre 12 y 18 años, por lo tanto se consideraba virgen. Y lo otro es una virgen que tiene 12 años y que no ha pasado de esa edad. Fíjense, en la cultura judía, Sara era considerada una virgen y tenía 80 años. ¿Por qué? Porque no le había venido su periodo menstrual. Ya se le había ido su periodo menstrual. Entonces, como se le había ido su periodo menstrual, pues se consideraba también una virgen. Entonces, dentro de este orden de ideas, tenemos que entender que ni el capítulo 7 ni el capítulo 9 de Isaías se están refiriendo a Yeshua, sino que se estaba refiriendo porque a los hijos de Isaías y al rey Ezequías. Al rey Ezequías, que lo vimos en el video, cómo clamó a Dios, Dios lo libertó y todo lo que ahí sucedió. Se estaba refiriendo a Ezequías. Ezequías significa en hebreo Yizki Yahu. Yizki Yahu. Yizki significa fuerte y Yahu Dios. Dios fuerte. Significa Ezequías. ¿Ve? Lo vemos muy claramente. Yizki Yahu, Dios fuerte. Entonces, vemos, señores, que con el hecho de que alguien signifique Yizki Yahu no quiere decir que sea Dios. No quiere decir que sea Dios. Entonces, señores, tenemos que entender el contexto de las palabras, las profecías y lo que era un nabí. Entonces, lo que garantiza que Isaías era un verdadero profeta es que aún después de muerto se siguió cumpliendo, porque le entregó los escritos a los discípulos y a los escribas de Israel, y ellos iban viendo después de muerto las generaciones futuras que se estaba cumpliendo paso a paso todo lo que había. Esto es lo que representa un verdadero profeta. Entonces está viendo que dentro del marco cultural, dentro del marco histórico, dentro del marco religioso, no es ni sombra de los profetas que hoy en día dicen que son profetas.
Entonces, partiendo desde aquí, la palabra de un verdadero profeta trascendía a través del tiempo. Baruch Hashem, quiero escuchar algunas preguntas, por favor, algunos aportes, están los micrófonos abiertos. Adelante. No todos al mismo tiempo, por favor. No todos al mismo tiempo. Adelante. Chemita, no sé si lo que voy a decir hace parte del estudio hoy, pero sí me queda la inquietud cuando hablan de María y de José, ¿no? Que eran los padres de Yeshua. Porque Claro. cuando ellos supuestamente huyen a Egipto, porque pues el rey los iba a perseguir y eso, entonces, ¿qué me indica a mí o qué me entiendo yo? Porque pues en lo que yo he estudiado la Biblia, ellos no eran casados cuando quedó embarazada María de José, o sea que ahí esa parte cómo se puede entender, porque pues en lo que yo había estudiado y en lo que siempre me decían a mí era que había sido a través de un ángel, del ángel Gabriel, que había venido y le había traído la gran noticia que era embarazada a través del Espíritu Santo, no sé qué el tema. Hoy por hoy, escuchándolos a ustedes, sé que no es así. Entonces, María y José estaban viviendo una vida no correcta porque no estaban casados. O sea, cuando José supuestamente después leí en el ángel y dije, reciba a María porque es del Espíritu Santo, algo así, todo ese estudio que me dieron a mí hoy, pues, sé que hay algo de error ahí, pero sí quisiera que me explicara esa partecita para lograr entender, Chemita, cuál fue el principio, el objetivo de eso, cuál es la verdad ahí en eso, cuál es la esencia de esa parte de la palabra. Claro que sí. Chema. Sí, adelante, Mordecai. Ok, Juan, esto va así. Por tradición, vamos a hablar desde el punto tradicional, los esposos se casaban. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Mordecai. Ah, Mordecai, muchas gracias. Por tradición, sí se casaban, ¿ya? Y el marido dejaba a la mujer en la casa de los papás mientras que iba a construir su casa en el terreno familiar, ¿ya? Entonces, eso es lo que mucha gente no comprende. ¿Por qué Miriam estaba en la casa de los papás y por qué Joseph estaba en otro lado? Lo que estaba haciendo era construyendo su casa. Eso es una tradición de la época. Claro, claro que sí. Después dicen que el ángel le habló a José diciéndole, no temas recibirla. Esa es la parte que te voy a explicar. Esa es la parte que te voy a explicar. Y aquí sucede algunas cosas importantes. Vamos a cerrar aquí para explicar ese tema. Y es que cuando nosotros estudiamos el judaísmo del primer siglo, del segundo templo, del primer siglo en el segundo templo, vemos muy claramente cómo se hacía la ketubá. ¿Qué es la ketubá? La ketubá es el contrato de matrimonio. Acuérdate que cuando se iban a casar, ellos firmaban algo que era la ketubá. Ese documento que firmaban era el contrato de matrimonio. Pero antes de que ese contrato se firmara, tenían que haber algunas cosas específicas. Y aquí te voy a explicar para que puedas entender mejor lo que dice el texto. Fíjate, tú estás leyendo en la versión Reina Valera, pero date cuenta que cuando se habla de los primeros capítulos del libro de Mateo no coincide ni histórica ni tradicionalmente. ¿Por qué? Porque te dice que el rey Herodes, que estaba en los tiempos del nacimiento de Yeshua, era uno, pero cuando Yeshua crece era otro. Ese rey que menciona ahí en el nacimiento de Yeshua ya hacía más de 50 años había muerto. ¿Cómo es posible que Mateo, los transcriptores del libro de Mateo cometen un error tan grande de mencionar un rey que no existía en esa historia? No existía en ese entonces. Entonces, partiendo desde ahí, ya nos damos cuenta que hay unas interpolaciones que hicieron los copistas que no encajaban con los tiempos. Segundo, antes de mencionar esto, nunca en la historia de la humanidad ni en la historia de Israel hay registro de la muerte de niños.
No existe la historia de la muerte de niños. ¿Me entienden? Evidenciamente no existe. Entonces, ese es un texto espurio que fue interpolado para poderle darle dramatismo a lo que realmente sucedió allí. Entonces, la Ketubá se hacía de la siguiente manera, el contrato de matrimonio. El hombre iba a la casa de donde estaba la mujer con que se iba a casar, se sentaban las familias, llegaban a un acuerdo y firmaban el contrato, la Ketubá. Ese mismo día que se firmaba el contrato, ese mismo día se sellaba el contrato con la intimidad entre los novios. Ellos cerraban con la intimidad, con el casamiento y el contrato y la intimidad. Pendiente, aquí ni todavía hay fiesta, aquí ni todavía hay celebración, aquí ni todavía hay, se ha dicho que hay boda. Simplemente una reunión interna entre familia, el novio firma el contrato y se acuesta con la novia, tiene intimidad con la novia. El novio, después de la firma de la Ketubá, se iba. ¿Y se iba a qué? A preparar un azúcar, a preparar una casa para la novia. Después que él preparaba el azúcar y preparaba la casa, pues iban y hacían fiesta en la casa de la novia y en la casa del padre. ¿Qué quiere decir? Que aquí en el relato que habla acerca de Yoser y de Miriam, pues el escritor del libro de Mateo no pareciera que no supiera de la tradición, porque por un lado dice que quería dejarla, por un lado dice que no se había llegado a ella íntimamente, pero por otro lado dice que quería darle carta de divorcio, o sea que ya habían sido casados, ¿entiendes? Ya existía, ya habían firmado el contrato de matrimonio. Entonces muchos me dan la interpretación y dicen, no es que estaban en un desposorio, no se habían comprometido ni todavía. Señores, en el judaísmo del primer siglo, del segundo templo, en los tiempos de Yeshua, no se le podía dar carta de repudio a una mujer si no había firmado la Ketubá, si no habían firmado el contrato de matrimonio. O sea que si Yoser pretendía darle la carta de repudio es porque ya se había firmado la Ketubá. ¿Dónde queda aquí el enigma y dónde queda esto? Porque, sí, no, adelante. No es que decían que a la mujer que repudiaban porque pues si le llegaban a ver que había fornicado algo la apedreaban y no sé qué en ese tema. Sí, primero, claro. Y segundo, ¿dónde queda? Porque uno se pone a leer las escrituras y uno decía, bueno, las escrituras son sagradas y yo no me acuerdo muy bien una parte en decía que hay una maldición para que le quitara o le agregara a la escritura. Entonces, lo que usted me da a entender es que en cierta manera uno no hay que creerle en los libros de la escritura porque pues así como dice una cosa, dice la otra. O sea, yo veo que una persona la interpreta de una manera, el otro de otra, y hoy por hoy usted me está diciendo que no es así como dice la palabra. O sea, ahí hay un cambio total. O sea, ¿qué queda de esas personas que han venido haciéndole esos cambios, esas modificaciones y metiendo interpretaciones que no son? Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú lees, y por ejemplo, los libros de Mateo, el libro de Mateo fue escrito en hebreo. Cuando tú miras más abajo, está el libro de Mateo de Chentó, que es el libro de Mateo que fue escrito en hebreo, pero aparece en griego. Y al parecer en griego, la transliteración y la traducción al griego pierde todo el sentido. Señores, pierde todo el sentido. Entonces, ¿para qué interpretar? Para interpretar lo que ahí sucedió, hay que estudiar cómo se hacía la tradición rabínica oralmente con relación a lo del matrimonio en los tiempos de Yeshua. Fíjate que hay unos errores tan garrafales que te voy a mencionar uno, y es que según la genealogía del libro de Lucas, Yeshua no puede ser Mashiach. Yeshua no puede ser Mashiach. ¿Por qué? ¿Y cómo es posible que un escritor del libro de Lucas, porque esto parece ser que quienes eran los que estaban escribiendo en ese momento no conocían la tradición de Israel, y colocan en la genealogía de Lucas, en la sucesión de David, colocan a Natán
O sea que ya Yeshua no viene por la línea de David y Salomón, que Salomón fue el que Hashem escogió, sino que colocan al otro hijo de David, que es Natán. Y la Biblia dice que Natán no tuvo hijo. Entonces, ¿cómo es posible que Yeshua viene por la línea de Natán cuando Natán no tuvo descendencia? O sea, que aquí tenemos que entender bien claramente lo que significa que hay algunos errores, que por eso usted se pone a refutar con algunos judíos ortodoxos y van a llevar palos. ¿Por qué? Porque para interpretar lo que ahí sucedió, tenemos que ir a la parte del judaísmo del primer siglo y cómo se llevaba y cómo se hacía lo que era la parte de lo que era la ketubá, el matrimonio. Entonces, dentro de este orden de ideas, aparece unas cantidades de irregularidades. De hecho, el libro de Mateo, los primeros capítulos son textos y está comprobado. La academia, señores, la academia y grandes eruditos que estudian filología, no teología, sino filología, estudian la raíz primordial de cada uno de otros y han llegado a su conclusión que carecen de muchos errores como el que te mencioné. ¿Me entiendes? Como el que te mencioné, y como ese te puedo mencionar otro. Entonces, dentro de la tradición, como se llevaba el matrimonio, no lo relata de la forma organizada como debe de ser. Porque el idioma griego, no es el idioma de dos parejas judías piadosas, no es el idioma de los apóstoles que eran judíos, pero aparece en griego. Está comprobado que los escritos en griego, que es el códice más antiguo, el códice sinaítico, no es el original, sino una copia de copia de copia. Señores, no existe el original. Por eso hay que entender el Nuevo Testamento con el fundamento de la Torá, con el fundamento de los escritos de los profetas, y tienen que hacer una reconstrucción del texto con el Tanaj y la Torá para que se podamos interpretar bien los muchos textos del Nuevo Testamento. ¿Entendido, mi estimado, o alguna otra pregunta? Chemita, muchas gracias. A medida que transcursa el estudio le voy preguntando, ¿vale? Correcto, correcto. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Están los micrófonos abiertos, no todos al mismo tiempo. Baruch Hashem, no todos al mismo tiempo. Porque fíjese, volviendo a ese punto de vista, si Yeshua, vamos a suponer como lo dice la tradición de la Iglesia Católica, si fuera Dios que engendró y hizo, pues no tenía que ser Mashiach. Para ser Mashiach dice que tendría que venir de la cera, y la palabra cera significa semilla, y la palabra semilla significa semen. O sea, tenía que venir de la semilla y del semen de José para que pueda ser el Mashiach. Pero en este caso, si no viniera así, entonces Yeshua no fuese el Mesías, porque el texto lo habla muy claramente. De la cera, de la semilla, de la simiente de David, de una genealogía. Entonces, dentro de ese contexto, hay que interpretar la escritura. Y eso lo dice la Torá, eso lo dice el Tanaj, y eso lo dice el profeta. ¿Me entiende? Entonces, parece ser que estos textos, muchos de estos textos fueron manipulados. Y esto lo habla muy claramente en la historia. El pasaje bíblico de la mujer adúltera no existe, señores, fue manipulado. Y como eso le puedo mencionar otros pasajes que están en duda, que están haciendo una restauración bajo el fundamento de la Torá y bajo el fundamento del Tanaj para hacer una traducción bien del texto original. Eso lo están haciendo, pero es que hay algunas imprecisiones con relación a eso. O sea, Chemita, que queda destruido el tema de que Yeshua fue engendrado, fecundado a través de un ángel por el Espíritu Santo. O sea, eso queda abolido, ¿sí? Correcto. Entonces, en el tiempo, en la línea de tiempo, Yeshua, ¿cómo llega a ser el redentor del mundo? Lo que decían antiguamente, ¿cómo se convierte? O sea, él hizo lo que estamos haciendo nosotros, estudiando, y vamos trayendo una transformación en el tiempo, un cambio espiritual, un cambio de conciencia. ¿Cómo se transforma él para ser nuestro Mesías, pues? Correcto. Es que de hecho Yeshua no
no nació siendo Mashiach. Porque si tú te pones a ver en algunos textos bíblicos, dice más adelante, dice, a este Yeshua, el Padre lo ha hecho y lo ha convertido en Mashiach. ¿Sí me entiende? Fue el Padre que nos convirtió en Mashiach. Entonces, cuando vemos que Yeshua se pierde en el templo, ustedes saben toda esta historia, pues ahí Yeshua estaba haciendo algo que se llama el Bar Mitzvah. Estaba estudiando en una yeshiva, como estamos haciendo nosotros. Tenía un rabino que le enseñaba las escrituras, y a medida de que él iba creciendo, hacía lo que era el Bar Mitzvah. Se estaba graduando como hijo de la ley, como aprendiz de la ley. Y a los 30 años dice que él llega a la sinagoga, y no cualquiera se metía a abrir el rollo de Isaías, eso no lo hacía cualquiera. Dice que entra a la sinagoga como era su costumbre. Lea el texto, y el texto dice como era su costumbre. Todos los días él iba a la sinagoga. ¿Por qué? Porque ahí estaba su rabino, y eran los 30 años que se podían graduar como rabí, como rabino. Aunque realmente el texto rabino en ese tiempo no existía. Era el título de tanaítas. Entonces se estaba graduando como tanaíta, como un experto de la Torá y de la ley y de los profetas. Era un tanaíta, y para graduarse a esa edad tenía que ser a los 30 años de edad. Por eso es que ahí en ese momento él abre el rollo y dice, el espíritu de Hashem está sobre mí por cuanto me ha ungido, y ahí él entra en conciencia y dice, porque eso se ha cumplido hoy. Ya ahí ya tenía una percepción de que ya él estaba haciendo el Mesías. O sea que él logró entender su papel como Mashiach a través de que iba creciendo, se iba guardando, y que humanamente él no pecó Yeshua. ¿Sí me entiende? Él venció la inclinación al mal en la carne, como estábamos hablando todo este tiempo. Eso lo tengo entendido, Chemita. O sea que Jesús o Yeshua también tuvo rabinos como nosotros que le enseñaron la Torá. O sea que él no fue por iluminación divina que aprendió la Torá, sino que él tuvo un rabino que le enseñó, varios rabinos que le enseñaron la palabra, hasta cuando cumplió los 30 años fue a la sinagoga y empezó a predicar la palabra. ¿Podemos decirlo así? Correcto, pero con una única diferencia, que sobre él, sobre Yeshua, reposaba la Ruach HaKodesh, y él le dio una elevación superior a la de estas casas rabínicas, porque el concepto que él le vino a dar a la Torá era el concepto original, el concepto verdadero, el concepto que así Hashem se lo dio a Moisés. Entonces sobre él reposaba la Ruach HaKodesh, y tenía una interpretación directa de la Torá como tenía que ser. Por eso es que cuando Yeshua hablaba, de hecho, muchas de las frases que utiliza Yeshua ya estaban escritas en el Talmud anteriormente. Cuando Yeshua dice, quita, en vez de quitar la paja del ojo de tu hermano, quita la viga que está aquí. Ya eso existía en las escuelas de Giliel. Y las escuelas de Giliel, acuérdate que estaba la escuela de Giliel, la escuela de Shammai, y había otras escuelas. Entonces ya esos escritos de la paja y de la viga ya existían en el Talmud. O sea que Yeshua era un buen estudioso de las escrituras. Adelante. O sea que Yeshua fue a hacer cumplir la ley, mas no a destruir la ley, porque es que muchos dicen que después de la muerte de Yeshua, las leyes fueron acabadas y empezó un nuevo proceso de ahí en adelante, digámoslo así, en el Nuevo Testamento arranca. O sea que él no fue a cumplir la ley, a hacerla cumplir, pero la ley como era inicialmente, porque lo que los rabinos en ese entonces habían hecho unos cambios y habían mostrado ley que le convenían a ellos, más no la ley original como la había presentado nuestro Padre Eterno. Eso es lo que estoy entendiendo. Gracias. Exacto. Gracias. Exacto. Eso es lo que viene a hacer el Mashiach. Viene a darle la interpretación correcta a la Torá. Sí, a la Torá como debía de ser. La forma correcta, no a través de los Takanov, no a través. Fíjate que cuando Jesús hace un milagro en Shabbat, el Sanedrín le decía, no puedes traer tu camilla en Shabbat porque es Shabbat.
pero en ninguna parte de la Torá dice que está prohibido hacer milagros en Shabbat. En la Torá no lo dice. Así que Yeshua no abolió, Yeshua no abrogó ninguna cosa de la ley. Él vino a cumplir tal cual como lo dice. Entonces, dentro de esa interpretación, Yeshua alcanza una transformación en su cuerpo por la obediencia, por la entrega, por la negación, de tal forma que se conoce como el Sadik, un Sadik. ¿Me entiende? Entonces, Yeshua siendo el Sadik, empieza y alcanza esa estatura del varón perfecto. Un hombre que era el primer Adán. Yeshua en la carne, hay una gran diferencia. Aquí quiero hacer hincapié para que logren entenderme que por qué Pablo relaciona a Yeshua con el postrer Adán. Porque el primer Adán fue un ser creado. Hashem lo creó en un estado de perfección, de Kadosh, de santidad, que se llama el Adán Kadamón. Pero Yeshua es un ser engendrado que, aunque fue engendrado, se elevó y llegó a la estatura del Adán Kadamón, de al ser creado, que es la naturaleza que usted y yo tenemos que lograr por medio de la Teshuvah, por medio de la Torá y por medio del Padre bendito, transformar nuestra vida al hombre espiritual. Y eso lo logró Yeshua. ¿Y para qué lo logró Yeshua? Para decirnos a nosotros que sí se puede lograr, y Él nos mostró el camino, cómo tenemos que retornar al Edén. Entonces, dentro de ese orden de ideas, tenemos literalmente la imagen, la enseñanza y el camino que nos mostró Yeshua de obediencia al Padre. Por eso es que el libro de Hebreos, capítulo 5, versos 7 y 8, dice que Yeshua en los días de su carne, yo rogaba al Padre con lágrimas y súplicas al quien lo podía librar de la muerte. ¿Quién lo podía librar de la muerte? El Padre. Y dice, y por cuanto fue hijo, aprendió la obediencia. Hebreo me dice que Jesús aprendió obediencia. Entonces, esto iba en ese nivel de caminar. Hebreos 5, 7, Hebreo capítulo 5, versos 7 y 8 lo habla, y 9 correctamente de lo que le estoy diciendo. Baruch Hashem, ¿alguna otra pregunta? Chemita, conmigo nos prosigamos con el estudio, ¿vale? Gracias. Correcto. Adelante, por favor. Ahí está Alba, está Julio, está Elizabeth. Por favor, es necesario que ustedes pregunten para que podamos estudiar y despejar algunas dudas. Si tienes algunas dudas, algunas incógnitas con relación, pues los vamos a ver muy claramente. ¿Ok? Adelante. Los escucho, no todos al mismo tiempo. Shalom, amado Shema, y shalom para todos los presentes también. Sí, al respecto, hermano, a lo que es el día de Shabbat, que yo quería aportar, no sé si es un testimonio o de lo que yo visualicé, ¿verdad? Con la ayuda de Hashem voy a contar que en una oportunidad, acompañando a unas personas, como yo le había contado, ¿verdad? Que hemos acompañado a esas personas, estaba internado un varón con cáncer en el cuello, la parte del oído. Entonces, yo le había dicho a mi esposo si podíamos ir a visitarle en el hospital, y él me decía, claro. Entonces, nos habíamos preparado días ya con oraciones en 3 ayunos y nos fuimos, y el varón estaba, yo sentía que a él estaba pasando algo. Y yo le dije a mi esposo, tengo la aflicción tan grande en el corazón, vamos a orar a favor de ese varón, le digo yo. Entonces estábamos en la puerta del quirófano, y duró como 8 horas su operación. Entonces salió
los doctores y preguntó si tenía familiar y nosotros le dijimos que no, pero que nosotros éramos una persona que le estábamos acompañando. Entonces nos contó él que tuvo un paro en el corazón. Entonces, amados hermanos, es como que yo le veo oración también a Hashem, esperando la respuesta. Luego de media hora salió terapia intensiva y se le mudó a terapia intermedia. Y yo le dije a mi esposo, vamos a entrar si nos das permiso para que entremos los dos. Y nos dieron permiso, entramos junto a ese varón y encontré, ¿verdad?, en un estado, bueno, unas personas seguramente que algunos que ya han pasado por eso, visitando a las personas enfermas de esa manera, se darán cuenta, ¿verdad? Entonces, es como que a mí me decía en la mente, tocarles el pie derecho, me decía. Entonces yo me acerqué, pero yo cuando toqué su pie, es como que mi cuerpo empezó a acalorarse. Y entonces cuando me acerqué más a él y le digo yo al doctor si yo le podía hablarle, y me dice, sí, es lo mejor que podés hacerlo. Entonces yo me acerqué y ahí entonces en la mente me decía, vas a tocar la cabeza. Entonces yo le toqué el lado, a ver, derecho. Y yo le hablé, pero él no me habló porque estaba en oxígeno. Entonces pasó así, nos retiramos otra vez y me dijo, mi esposo está mal, el varón me dice. Y yo le digo, está bien, le digo yo, porque está en la mano de Hashem, le digo yo. Está bien, le digo yo. Entonces vinimos y se quedó mi hija cuidándole. Y bueno, pasaron 3 días y salió de terapia intensiva, y cuando él salió de ahí, dijo, alguien vino a visitar, me preguntó el señor, y le dijo mi hija, sí, le dijo, ¿y quién fue? Le dijo, y tuviste visita, le dijo, ¿sabes por qué? Le dijo, yo escuché que alguien me hablaba suavemente, pero cuando quise darme la vuelta no pude mirar porque la luz era muy fuerte y no pude abrir mis ojos, pero yo sentía que ese resplandor era muy fuerte. Yo le escuché, pero no pude mirar. Y fue eso un día de Shabbat, y eso es lo que a mí me quebrantaba mucho también, porque es como que nosotros hacíamos visita a los enfermos en el nombre de Hashem, ¿verdad? Porque sabemos que, como yo digo siempre, ¿verdad?, que me considero una persona falible delante del Creador. Y bueno, eso era mi pregunta y lo que yo quería también compartir con ustedes. Claro que sí, pues Baruch Hashem por ese milagro, Baruch Hashem por ser ese canal, y bendito el Padre más que es en Shabbat. O sea que el mismo Yeshua lo dijo, siendo él un sadik, cosas mayores que la que yo hice, cosas que la que yo hice ustedes también la pueden hacer. Esto quería hablar de llegar a un estado de elevación, llegar a un estado de obediencia, de hacer morir el Yeser Hará de nuestra vida y llegar a ese hombre, al Adán Kadamón, a ese hombre espiritual que es la naturaleza del hombre. Yeshua lo llegó. Por eso es que es los méritos de Yeshua, porque aunque fue engendrado, llegó a ese nivel del primer hombre, del hombre espiritual que crea Hashem. Y Baruch Hashem, Elizabeth, porque eso lo hace también la obediencia al Padre, cuando somos obedientes al Padre, cuando agradamos al Padre, pero vamos en ese camino. Y a medida de que ustedes van teniendo esa transformación en su mente, en su corazón, y haciendo teshuvá y obedeciendo lo mismo de Hashem, y van elevándose espiritualmente de la parte Nefek a la parte Rúa, de la parte Rúa a la parte Neshama, de la parte Neshama a la parte Hayá, y de la parte Hayá a la parte Yehirá. Son los niveles de estado del alma. Y a medida que usted se va elevando, usted va viendo cosas extraordinarias, va viendo milagros, va viendo señales, va viendo cosas que sus ojos naturales no pueden percibir,
porque usted está haciendo de ese hombre natural, se está elevando a ese ser espiritual. Y eso fue lo que hizo Yeshua. Baruch Hashem por tu vida, mi estimado. Adelante, Mordechai. Shema, ok. Para volver un poquito a lo que está diciendo Juan ahora. Entonces, vea que la pregunta viene muy fuerte. Claro. Se puede decir que la halajá no se puede aplicar ya. Vea la ¿Cómo pregunta así? que estoy haciendo. ¿En qué forma? Es que a lo que estaba escuchando y comentando ustedes sobre que Yeshua no seguía mucha ley rabínica, halajá. Tú la mencionas diferente, pero la conozco como halajá. Se puede llegar a entender que él no cumplía con mucha halajá. No, al contrario, él sí cumplía con mucha halajá, solo que habían halajás que sí se le paraba a mucha gente el pelo. Y él le dio una gran diferencia porque la honra a los padres es misbot, pero ellos se aplicaron una halajá como para quitar de esa misbot. Esa sí está en contra. Pero vemos que la de la purificación de manos, que es halajá, que es ley rabínica, esa no él no habló nada en contra de la halajá. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno toca estos temas referentes sobre lo que es la halajá. Tú sabes que yo me gusta la halajá, investigo más halajá, y por eso luego hay que tener mucho cuidado cuando toca este tema, porque la gente puede decir, bueno, entonces la ley rabínica ya no funciona porque eso es ley de hombres, y se pueden ir por ese lado. Pues esa era la pregunta. Sí, La es que halajá ya no se aplica, o sí se aplica porque también está la celebración del Shabbat en la halajá. claro, es que no todos los conceptos, no todos los conceptos de la halajá podemos tomarlos, porque hay que ver que la halajá de este tiempo era la misma que estaba en los tiempos de Yeshua. Te pregunto, Mordechai, ¿era la misma? La de estos tiempos, la halajá de Rambán, la halajá de cada uno de estos sabios en Israel, o era la misma de los tiempos de Yeshua. Entonces, para entender el judaísmo de Yeshua, hay que irse al primer siglo y entender correctamente las interpretaciones rabínicas que en ese tiempo se daban, que eran las dos escuelas, la de Geliel y la de Shammai. Fíjate que la escuela de Shammai, ellos eran muy estrictos con el no judío, con el ger, con lo que tenía que ver con las otras naciones. Y la escuela de Shammai, cuando tú haces un estudio del pensamiento judío del primer siglo, de la escuela de Shammai, Shammai decía que los gentiles no podían guardar Shabbat. Y eso viene en el primer siglo. Por eso es bueno estudiar el judaísmo del primer siglo de Yeshua. ¿Por qué? Porque Shammai decía que no podían guardar Shabbat y que no podían, que se acostumbraran con las 7 leyes no álgidas nada más y con algunos conceptos que tenían que ver. Mientras que la escuela de la escuela de Geliel daba otra interpretación, incluía a los Ger Torah, a los convertidos a la Torah, que podían guardar algunos conceptos de la halajá de aquel primer siglo. Entonces, si vemos bien muy claramente, Geliel tenía un concepto y Shammai tenía un concepto, pero no que eran enemigos, sino que cuando se tenía que ver con la Torah, cada uno de ellos coincidían. Ellos discrepaban en algunas interpretaciones rabínicas del primer siglo. Adelante. Acordémonos que la halajá, y esto lo voy a decir porque esto se habló hace un año, 2 años atrás, por decirlo así, en un concilio rabínico en Jerusalén. La halajá no es eterna, es evolutiva, o sea, ella va evolucionando conforme a los tiempos van pasando. Porque no es lo mismo la halajá de la Segunda Guerra Mundial de la halajá de ahora. Por eso. Entonces, en forma de vestir, porque no es lo mismo vestir como viste tal vez un ashkenazi ahorita, que un ashkenazi muy religioso vestirá como se vestían en la época antes de la Segunda Guerra Mundial, a como ver un ashkenazi actual de esta época que viste totalmente diferente. Correcto. Es que hay alguna discrepancia entre lo que es la halajá askenazi de los judíos del centro de Europa
donde tú ves distintamente algunas prácticas que hacen los judíos sefardíes. Entonces hay una gran diferencia entre ellos. Por lo tanto, fíjate que algunas de las alajás que dicen que para tú celebrar Shabbat tienes que colocar la foto de tu rabino y otros conceptos, pero la Torá no te habla de eso. ¿Me entiendes? La Torá nunca dice que tú para celebrar Shabbat tienes que colocar la foto de tu rabino. Entonces, si a ver vemos, tenemos que estudiar bien claro el judaísmo del primer siglo que estudiaba Yeshua. ¿Ve? Dentro de ese pensamiento, sí, dentro de ese pensamiento de idea, tenemos que estudiar las interpretaciones y los conceptos rabínicos que se daban en el primer siglo, porque los judíos del centro de Europa adoptan algunas costumbres y algunas prácticas que no estaban en la Torá. De ahí viene el pollo caparó, el pollo que ellos sacrifican, donde la sangre del pollo está cubriendo. Y como es algunas prácticas, pero te fijas que eso ya perdió su esencia porque no hay templo. El templo fue destruido en el año 70 después de la muerte del Mashiach. Entonces, cuando tú estudias, y hay un libro que se lo voy a recomendar a ustedes, y se llama El judaísmo de Yeshua. Cuando ustedes estudian el judaísmo de Yeshua, se van a dar cuenta de cada uno de los conceptos rabínicos que se miraban en ese tiempo. Y gran parte de esas interpretaciones a la de los askenazis, pues difieren en algunas cosas. Adelante, Rabí Benjamin. Buenas. Es que estaba terminando una terapia que inicié. Correcto. Y entonces puse a grabar y mira, esta mañana no se grabó. Mordejai, entiendo la formación que has tenido o la información que tienes, pero como dijo Shema, hay que mirar muchos detalles. Y escuchen, la palabra es alajá, no jala, ni jalaquí, ni jalayá. Es alajá, con H. Segundo, hay diferencia entre alajá, que traduce camino a seguir, con P al P, y la P al P es lo que se conoce como la besorá, el mensaje. Así que también dentro de ese contexto también entraría la palabra alajá, que es camino al seguir. Ahora, por favor, escuchen bien todos, porque al no tener claro esto, es lo que pasa con el judaísmo posmoderno y moderno que yo vengo denunciando, que no es así. Ahora, que todo sea negativo, no. Que todo sea positivo, no. Obviamente, Mordejai tiene razón. ¿En qué sentido? En el sentido de que la halajá es una norma específica para una comunidad específica, para tiempos específicos. Una halajá no se establece y se genera siempre. ¿Ves? Entonces, este es el asunto. Y yo no puedo estar tomando, por ejemplo, si yo vivo en Colombia, en Bogotá, yo no puedo tomar una halajá que se hace para una comunidad de Europa o una comunidad del África, porque ni vivo allá ni estoy allá. Entonces, ese es el problema, que estamos citando halajá para unas comunidades digamos, donde más la habían en Alemania. Yo no vivo en Alemania, vivo en Bogotá. Entonces, ¿y en qué tiempo? No me sirve esa halajá. Entonces, cada comunidad, Mordejai, crea y hace una halajá. Ahora, aquí la palabra que sí está mal, y yo quiero que se corrija esto aquí en la comunidad nuestra, que eso es mandamiento de hombre. Bueno, los escritos de Pablo también son mandamientos de hombre. ¿Ves? Los escritos de Pedro también. Entonces, ¿por qué? Porque hay una regla, y la regla lo que dice es que cuando se hace en un minyan, o sea, un quórum, la palabra hebrea, anótela, minyan, es como si Dios lo dijera. Por eso capítulo 15 del libro de Hechos dice, estuvo de acuerdo el Espíritu Santo y nosotros. La pregunta es, ¿cuándo el Espíritu Santo opinó? ¿Ah? ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Dígale en esto. No, lo que está diciendo es que hemos llegado a este consenso, pero Dios está de acuerdo con nosotros. ¿Ya? Dice, eso es lo que está diciendo. Parece bien al Espíritu Santo y a nosotros, dice el texto.
Pero lo que está diciendo, esto es de acuerdo a las escrituras Sí, y claro, hemos tomado claro. esta decisión. Entonces, Así. nosotros como comunidad Bellava vamos a hacer nuestra alajá de acuerdo a los principios que estamos viviendo actual. ¿Listo? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Exactamente, eso era lo que yo quisiera, eso era lo que yo quería que se dijeran, las cosas así, al tan. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Entonces, dentro de esta orden de ideas, pues acabamos de entender los conceptos y hablamos, pues gracias a Juan lo metimos en este tema y Baruch Hashem, pues yo creo que la clase que tenía de hora, pues se ha terminado, pero es bueno estudiar los pensamientos que ahí se veía, pues terminé haciendo una referencia del Naví y con relación a la estructura y tomé como referencia la figura de Isayahu y de los fragmentos y a través del tiempo y cómo se ve cada una de su ministerio en cuanto como Naví, como profeta, que hasta en los tiempos futuros se ve relacionado esto. Entonces, Baruch Hashem por cada uno de ustedes y hablamos el tema de lo que estamos hablando hoy en día y que Yeshua tenía su rabino, Yeshua pues tenía su sinagoga y tenía su lugar donde él se reunía. De hecho, va donde Yohanan, a que Yohanan le practique la tevilá. Sabemos que la tevilá, Yohanan como era un Cohen, un sacerdote, pues él podía hacer tevilá y la tevilá la gran parte la hacían los Cohen, los sacerdotes. Y no está escrito, no aparece, pero parece ser que Yohanan era también rabino de Yeshua. Entonces, tenemos que interpretar las cosas, tenemos que ver las cosas dentro del contexto que es y dentro del judaísmo del primer siglo de Yeshua. Y eso es lo que está haciendo Bellava, está rescatando la tradición rabínica, el pensamiento rabínico de Yeshua, las interpretaciones que Yeshua dio y en el contexto y el marco histórico, porque todo tiene que ir respaldado dentro de un marco de historia. Baruch Hashem, adelante. ¿Alguna otra pregunta? Shalom, More. Adelante. Sin salirme del tema referente aquí a lo que vimos de Isaías, me gustaría que quedara para la grabación el concepto de Emanuel. Muchas gracias. Shalom. Correcto. Fíjese que cuando dice que aquí una virgen, pero el texto original dice una muchacha joven, una mujer joven, una joven, dice, y que quede registrado, dice, he aquí una joven concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel, no Emanuel, Immanuel. ¿Ve? Dios conmigo, Dios con él, con mí, ¿ve? Immanuel, ¿me entiende? Entonces, dentro de este orden de ideas, abajo dice, Immanuel, y comerá mantequilla y miel, y antes que los dos reyes, el cual tú temes, será despojada la riqueza de Damasco, y empieza a interpretar. ¿Qué sucede? Que aquí dice que y dice, y comerá mantequilla y miel, y cuando el niño sepa desechar lo bueno y lo malo, tú verás respuesta a cada uno. ¿Cuáles reyes? Se menciona en el versículo 1 del capítulo 7 de Isaías, habla de estos dos reyes que se estaban confabulando con el rey de Israel contra el rey de Judá. Y lo dice muy claramente. Y antes que este niño nazca, y lo vamos a ver más adelante, que Isaías dice, me llegué a la profetisa y tuvo un hijo y llamó su nombre Sarahasbar. Y antes de que el niño sepa desechar lo bueno y lo malo, vuelve a tomar otra vez el versículo del niño abajo del capítulo 7 y lo vuelve a mencionar en el capítulo más adelante, el capítulo 8. Porque para entender el capítulo 7 del libro de Isaías, usted tiene que leer el 8 porque ahí se ve respuesta. Y es en el capítulo 8 del libro de Isaías donde el profeta Isaías dice, yo y los hijos que Hashem me ha dado somos como presagio para Israel.
Señores, hay que entender el contexto de esto. Entonces, Immanuel estaba hablando aquí claramente de ese hijo que tenía Isaías. Lo dice muy claramente y me llegué a la profecía. Pero cuando habla en el capítulo 9 de que tendrás un hijo y llamarás su nombre Dios fuerte, admirable, ahí estaba hablando de Yizki-Yahu y es el rey Ezequías. Estaba hablando de Yizki-Yahu. El rey Ezequías significa Dios fuerte y gramáticamente, ese Dios fuerte en el capítulo 9 no aplica a Yeshua, no se puede aplicar, no da la gramática, no da el contexto, no da el estudio, no hace cuando usted hace una síntesis del texto, ahí no aplica a Yeshua, mientras que el Immanuel, Dios con nosotros, estaba hablando precisamente de Isaías y de los hijos que iba a tener Isaías. Lo dice el texto bíblico muy claramente. Y no dice Emmanuel, dice Immanuel. Y Immanuel no es un nombre, es un título. Y usted lo va a, y cuando usted ve Dios fuerte, no es un nombre, es un título que estaba dando para dar un mensaje a Israel. Entonces, dentro de este orden de ideas, Isaías estaba hablando muy claramente de algunos eventos en el presente, porque ese niño iba a nacer dentro de un tiempo específico y era dentro del tiempo del reinado del imperio. ¿Del imperio cuál? Del imperio asirio. Y aquí habla, antes que los dos reyes vendrían, estaba hablando del tiempo de los asirios. Aquí estaba hablando, el cumplimiento se tenía que dar en el tiempo de los asirios, no en los tiempos del primer siglo, señores. Así que esto que se menciona aquí, esta profecía, no da con el tiempo. Y alguien en Mateo sacó y colocó el texto de Isaías donde decía que una virgen concibiría, pero ahí no coincide la palabra virgen, porque la virgen que menciona para referirse a Miriam es otro tipo de virgen. Y ya yo le dije las tres palabras que correspondían a una virgen dentro de la gramática hebrea, y era una alma, una nará y una betulá. Tres conceptos para hablar de virgen, pero dentro de estos tres conceptos tenemos que ubicar cuál era la virgen que hablaba allí en Isaías y cuál era lo que hablaba en el libro de Mateo. Entonces, no se refiere al mismo contexto de virgen. Baruch Hashem. Adelante. ¿Escuchó bien, mi estimado? Correcto, correcto. Muchísimas gracias. Qué bueno que se está grabando. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Adelante, ¿algunas otras preguntas? Y damos gracias al Padre por cada una de estas cosas. Por favor, no todos al mismo tiempo porque se pueden caer. Chemita, primero agradecerle porque pues no sé si lo saqué del estudio de hoy con las preguntas que le hice, pero muy bueno, muy enriquecedor la tarde. Hashem me lo bendiga, mil bendiciones para usted y su familia. Gracias por compartir de toda su sabiduría y ojalá que sigamos teniendo estos estudios para poder enriquecer nuestra vida. Muchas gracias. Correcto, mi estimado. Esta es la idea de poder instruir, poder educar, poder asesorar, direccionar a las personas. Y esto es lo que está haciendo la casa del Padre. Está trayendo y defendiendo el judaísmo de Yeshua en el primer siglo y en la mesianidad de nuestro Adón, de nuestro amado Yeshua. Y es bueno que esas cascaritas y que cada una de estas cosas vayamos expulgando, porque al igual que usted tenía estos conceptos con relación a la concepción de Yeshua y el concepto de todo lo que ahí sucedió, como usted me lo mencionó, pero muchas personas aún siguen cargando estos conceptos, pero es bueno ir depurando, es bueno haciendo un expulgue de cada una de estas cosas para llegar a la conclusión que hoy en día pues le estamos hablando. Pues Baruch Hashem a cada uno de ustedes. Adelante, alguien más aproveche, hoy se acaba el diplomado, hoy se termina, pues usted tiene que aprovechar alguna palabra, algunas inquietudes, pues necesariamente pues aquí pues lo vamos inmediatamente tomar como referencia. Adelante.
Adelante, por favor. No todos al mismo tiempo, porque se pueden caer, por favor. Bendito el Padre. Bueno, si no hay más sugerencias, no hay algunas preguntas, algunas dudas, pues damos por terminada la clase y bendito el Padre por cada uno de ustedes. Pues estas personas que están aquí, es bueno, por favor, tómale capture, Mordejai, o alguno de los hermanos, tómele capture de las personas que terminaron el diplomado, porque es bueno saber las personas que aquí participaron. Yo voy a tratar de tomarle capture por acá. Sí, señor. También, Chemita, tómale la captura, Chemita, y le quiero decir a todos los hermanos, nosotros queremos, vamos a continuar con muchos temas, inclusive vamos a darla para allá por aquí, ¿sí? Pero queríamos hacerle la referencia y es esto. Pues estuvimos mirando todo para que tengan el certificado y lo tengan certificado digital, porque para ahorrarnos todo, pero que antes de mandarlos a hacer, ya los coticé y queríamos saber si, o sea, para que sea el primer curso que ustedes tienen con nosotros y que cómo se sienten para que lo tengan allí. Queríamos saberlo, si ya los hemos cotizado para mandarlos a hacer, pero queríamos preguntar eso, ¿cierto, Chamita? Correcto, mi estimado, correcto. Y entonces, para eso necesitamos los nombres, dirección, bueno, dirección ya no, nombres completos con todo, para que vayan en el certificado. ¿Ven? Y por el interno, pues hablamos o por aquí colocamos. Estas son las personas, está entre 12 a 15 personas que han tomado el curso, independientemente de los tiempos. Bueno. Correcto. Entonces, correcto. Bueno. que porfa nos envíen al interno, a Chema o a mí o acá, o al interno, nombre completo con todo para poderlo registrar ahí el certificado. ¿Listo? Dale pues. Bendiciones. Bueno, bendiciones a todos. Baruch Hashem a todos. Mucha paz, shalom a cada uno de ustedes, y pues damos por terminado este diplomado y estos tiempos tan buenos entre cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Baruch Hashem, shalom. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Shalom. Bendiciones, muchas gracias. Bendiciones. Baruch Hashem, bendiciones. Gracias por todo. Ha sido un gran placer. Y esta es una familia que estamos constituyendo y chévere con ustedes. Baruch Hashem.